Continuamos con más Sama Noticias y lo anunciábamos hace un ratito antes del corte, como cada día martes está junto a nosotros Sergio Guzmán, docente de nuestra universidad, politólogo, y bueno, como siempre es un placer recibirlo. Amigo, iba a agregar y lo voy a decir. ¿Cómo anda, amigo? No? ¿Todo bien? Vamos a andar ¿Qué bien. dice? Hay tantos que por ahí no tienen ningún prurrito ni vergüenza en decirlo, porque no. Excelentemente. Así que gracias. Es así, es un placer. Bueno, el tema del que vamos a hablar en la jornada de hoy tiene que ver con lo que todavía sucede, ¿no? Israel, Palestina, Hamas, Netanyahu, una situación que está claramente muy delicada, catalogada y cada vez hay más miradas a nivel mundial. Exactamente, porque ahora involucra una vez más al primer ministro israelí, porque la Corte Penal Internacional, que es un organismo que no forma parte del organigrama de la parte orgánica que conforma Naciones Unidas. El fiscal de la Corte Penal Internacional, que es un instituto creado a través del Estatuto de Roma en el año 1998, el fiscal de esta Corte Penal Internacional ha solicitado que los jueces de este tribunal emitan una orden de captura para el primer ministro israelí y los tres principales líderes de Hamas. Bien. ¿Por qué? Esta es la Corte Penal Internacional. Vamos a ver qué es y cuáles son los motivos, como dice Sergio. La Corte Penal Internacional, como decimos, es un instituto que es creado dentro del Estatuto de Roma en el año 1998 y no forma parte de la estructura de Naciones Unidas. Lo que sí forma parte de Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia. Son dos organismos diferentes. Uno forma parte del orden post-Segunda Guerra, post-45, y esta Corte Penal Internacional es más nueva. A esta Corte Penal Internacional, estos son los países que la reconocen, no todos los países del mundo reconocen. En el mapa, claro. Exactamente, ¿sí? Entonces, hay países que no reconocen la competencia de este organismo. Entre ellos, Estados Unidos, entre ellos Rusia, entre ellos China, fíjate que nenes, qué potencias, la India, ¿sí? Y también se han colado, por ejemplo, países de otra cuantía. Por ejemplo, acá no se alcanza a ver porque es en espacio territorial muy pequeño, Israel tampoco reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. El fiscal de este organismo ha solicitado al tribunal que se emita una orden sobre Netanyahu. ¿Por qué? Como decía usted, porque esta corte establece 4 categorías diferentes de agresiones a la condición humana. Están los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios y la agresión de guerra. De esas 4 categorías se considera que tanto de ambos lados, tanto Hamas como el Estado de Israel han incurrido ya en 2, que es, por un lado, el crimen de guerra y, por el otro lado, los delitos de lesa humanidad. Estas 2 condiciones ya las cumplen, según el fiscal de la Corte Penal, y ha solicitado que, por tal motivo, se emita una orden de captura internacional sobre estas personas, sobre estas autoridades. Ahora, después de esta orden que está emitida, ¿puede intervenir esta corte o no? Por ejemplo, si hay un miembro como es Israel, que recién decía Sergio, no es participante. Bien, ahora se comienza a complejizar la situación porque la orden no está emitida. El fiscal de esta organización ha solicitado que se emita, ha solicitado a los jueces que emitan una orden de captura internacional. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a complejizar y a entremezclar cuestiones que tienen que ver con tanto lo político como lo técnico jurídico. ¿Por qué? Porque hay estados, como veíamos hace un momento, que no reconocen la competencia de ellos. Entre ellos es precisamente el Estado de Israel, quien no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, se complica porque al no tener un reconocimiento precisamente de su competencia, tampoco lo reconoce, por ejemplo, Estados Unidos. Claro. Pero sí, mirá la doble vara, Estados Unidos sí celebraba cuando esta Corte Penal Internacional emitió una orden de captura para el presidente Putin. Le parecía pertinente y le parecía correcto que esta corte, esta organización internacional, este tribunal internacional, sí emitiera esa orden de captura. Sí. Pero por otro lado, ahora que le toca a Israel,
ha repudiado este accionar de este fiscal que es inglés. Bien. ¿Qué es lo que quiero sucedió? ir más allá, como a siempre, ver, dale. ¿no? Pero digo, si pasa que se acepta por parte de los jueces. Bien, y que se esta emita la y se orden. emite. ¿Cómo vas a hacer? Bien, hay un para vericueto detenerlo técnico dentro ahí. De acuerdo al principio de la diplomacia, Sí, estas son autoridades que tendrían fueros diplomáticos y que a su vez no han reconocido esta competencia. Esta orden comenzaría a correr entrar en acción, entrar en validez a partir de que dejen su mandato. mira. Entonces, es una situación que si es sostenida en el tiempo, por eso, esta orden emitida para Putin ahora, si bien Rusia no reconoce la competencia de ellos, lo que puede suceder es que posteriormente a que finalice su mandato, se pueda llevar a ejecutar esto. Por supuesto, en su territorio no va a ser porque no existe competencia para tal. Entonces, por eso es que se complica. Esto dispara una serie y pone en evidencia una serie de cuestiones tales que, como la que decíamos nosotros, Israel, ambos lados han cometido crímenes de lesa humanidad, porque se está utilizando de una manera terrible el hambre, ahora por primera vez en la historia, el hambre como arma de guerra. Y esto es muy delicado. En la historia han habido bloqueos, ha habido cercenamiento y el impedimento de que se puedan llegar a aprovisionar de insumos básicos que permiten la supervivencia humana a un determinado territorio en conflicto. En esta situación lo que está sucediendo es eso. Israel está impidiendo el acceso de insumos básicos para la supervivencia humana en este espacio delimitado como la Franja de Gaza. Entonces, motivo por el cual es que la presión internacional, la comunidad internacional y organismos tales como la Corte Penal Internacional ahora está solicitando que, mediante el repudio también, pero está solicitando que cese ese tipo de accionar político y específicamente concreto, impidiendo esto. ¿Ha pasado antes en la historia? Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Hay algún tipo de registro? Bien. No de que por la intervención de otros países se solucionen este tipo de conflictos dentro de una guerra, sino que estas órdenes de detención después finalmente se ejecuten. Bien, si se van a ejecutar o no, recordemos, por eso mencionábamos el año, la Corte Penal Internacional es muy nueva, desde 1998 en adelante. Lo que así ha habido a lo largo de la historia es que, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial se produce el bloqueo de Berlín. ¿Sí? A Alemania se la distribuyen en 4 grandes zonas, con Francia, Inglaterra y Estados Unidos por un lado, y en ese entonces la Unión Soviética en otra zona de influencia. En la zona de influencia soviética estaba Berlín, la capital. A su vez, la capital estaba dividida en 2 y Stalin provoca un bloqueo. Se produce el famoso bloqueo de Berlín. Pero esa situación y la asistencia a los ciudadanos que estaban del lado occidental fue subsanada mediante un puente aéreo. ¿Sí? El famoso puente aéreo de Berlín. Es decir, ¿han existido bloqueos? Sí han existido bloqueos. Pero es por primera vez en la historia en donde esto es terrible. El hambre es utilizado como un arma de guerra. ¿Sí? Se utiliza al hambre como un arma de guerra. Es decir, la condición humana ha llegado por ahí a niveles más bajos, los más bajos registrados. Es increíble lo que está sucediendo ahora. Por eso... Eso es urgente, digo, esa solución debería estar ya. Ya, sí. Por eso es la crítica, por eso es el repudio a nivel internacional y de toda la comunidad. Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Crímenes de guerra, lo que se está cometiendo en esta situación. Los crímenes de guerra se producen justamente durante el conflicto, mientras que los crímenes de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad, pueden suceder en tiempos en donde ese actor está en una situación de paz, sin un conflicto con otro actor internacional. Por ejemplo, durante las dictaduras latinoamericanas. Se ejercieron profundos y flagrantes crímenes de delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Tenés un Estado que no está en guerra con otros Estados, sin embargo, internamente está cometiendo gravísimos atropellos a la condición humana. Perfecto. Excelente explicación, como siempre, Sergio. No, por favor. Un placer. Gracias. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.